El MyBox normalmente viene en una caja como de este tipo. Ya desmenucé más o menos los componentes para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, la caja del MyBox es esta. En esta caja, pues ustedes van a encontrar una caja de este tipo donde tiene unas cubiertas de este tipo transparentes que envuelven al MyBox. El MyBox, hay dos versiones, hay la versión 150 y hay la versión 1500. Hoy hablaremos un poco de las partes que componen el MyBox, que por decirlo de alguna forma, pues se piensa muchas veces, pues me van a hablar de partes, me van a hablar de componentes, y pues yo lo tengo o quiero comprar uno, pues me interesaría conocer esto, ¿no? A veces no utilizamos todas las partes porque desconocemos el uso. Entonces, les mencionaba que tenemos dos tipos. El 1500, MyBox 1500, que es este tipo. ¿Por qué es 1500? Porque este tiene la doble comunicación, la comunicación Wi-Fi y la comunicación 3G. Por eso tiene estas dos antenas, una antena de Wi-Fi y una antena de 3G. ¿Qué más tiene este equipo? Pues este equipo tiene 5 teclas. Estas 5 teclas nos permiten navegar por toda la configuración del equipo. Tiene un display pequeño. Muchos dirían, pues es un display no muy usual en estos días, donde hay analizadores que tienen pantallas a color, tienen pantallas mucho más grandes, donde se visualizan los osciloscopios, las formas de onda, los espectros armónicos, y pareciera que este equipo pues se quedó atrás, ¿no? Pero ahorita van a ver en la aula que en realidad pues no, al contrario, este equipo se trató de hacer simple como muchos de los equipos Circuitor. Muchos de los equipos Circuitor son navegables y entonces este equipo pues sigue siendo parte de eso, ¿no? Parte de facilitar a los usuarios el trabajar con un equipo. Entonces, les mencionaba que tiene 5 teclas, tiene visualización mediante LEDs del estado de tanto la batería, de la comunicación Wi-Fi, de la memoria, de la grabación, de la conexión de las entradas de tensión y de las entradas de corriente. Entonces, en todo momento sabemos el estado de nuestro equipo. Tiene 21 LEDs en el caso de 1500, en el caso de 150 tiene menos LEDs porque ya no tiene ni las entradas, porque el 1500 tiene dos entradas de transistor y 2 salidas de transistor, que posteriormente vamos a ver para qué las ocuparemos. Pues les mencionaba, este equipo tiene sus entradas de tensión, este es el 1500, voy a ponerlo por acá, hacia arriba, tiene sus entradas de tensión, fase 1, fase 2, fase 3, neutro y una de referencia que es la de tierra. Y tiene sus entradas de corriente, fase 1, fase 2, fase 3, la pinza de neutro y la pinza de fuga. Entonces, si se dan cuenta, este equipo mide las 3 fases, el neutro, y podemos medir corriente de fuga. También, al ser 1500, tiene sus entradas de transistor, como les mencionaba, unas entradas de transistor y 2 salidas de transistor. Tiene una micro USB para conectarlo a la computadora. Entonces, la ventaja de este analizador, pues es su comunicación Wi-Fi. Una de sus ventajas. Otra ventaja, pues es que es un equipo que cumple con la UL. Además, este equipo lleva una pila para cargarlo. Es una pila de litio e internamente tiene un zócalo para incorporarle una SIM, un chip de alguna telefónica, de una telefonía celular que nos permite comunicarlo vía 3G. O sea, le estamos dando datos al equipo, le estamos dando internet y el equipo ya se puede comunicar de forma remota y podemos estar gestionando y controlando de forma remota al analizador. Entonces, ¿qué más tiene? Pues tiene su botón de encendido, su botón de récord, de grabación, donde con este iniciamos la grabación. Esa grabación, como les digo, se puede dar tanto en el equipo, la programación también se puede dar desde el equipo,
pero también se puede hacer remotamente. Lo vamos a ver a través de Einstein, que nos va a presentar la comunicación a distancia. Este equipo además hace 128 muestras por ciclo. O sea, ¿qué quiere decir? Que en 60 Hz pues vamos a tener 128 muestras en un ciclo. O sea, de 16 milisegundos que corresponde a un ciclo, pues vamos a tener muestras de 0.13 milisegundos en cada momento. Nos menciona que si es robusto o hay que tratarlo con recaudo. Pues como todo componente electrónico, siempre es importante tratarlo con cuidado. Si es robusto, hay una maleta para en caso de exterior que se puede conseguir, que también se vende y que también se tiene. Y este tipo de analizador pues nos ayuda bastante para el análisis de la red eléctrica. ¿Qué más tiene? Pues tiene su entrada de cargador de 9 volts, que también lo tenemos dentro del MyBox, y uno de los componentes pues es eso, ¿no? La alimentación de los 9 volts. Vamos a poner el cargador. Este sería el cargador. Esta es su conexión hacia el MyBox. Lo conectamos y lo enchufamos a la red eléctrica. Conectamos el enchufe y tenemos diferentes puntas que son intercambiables. Incluso esta punta se puede desconectar y quitar para cambiarla a un cable que tenemos aquí. Este cable, si se dan cuenta, es de este tipo como de grabadoras, de las grabadoras antiguas, donde se inyectan o se inserta al cargador. Y la otra terminal es como tipo europea, pero en realidad a través de los cables de tensión, que los vamos a ver aquí. Estos serían los cables de tensión, todos los cables de tensión fase 1, fase 2, fase 3, neutro y el de tierra tienen esta banana, y yo lo conecto al MyBox. En el caso de utilizar este cable, pues yo puedo meter dentro de la banana, en una de la fase y en el neutro, y así poderle dar alimentación a nuestro MyBox. Entonces, si se dan cuenta, este se puede autoalimentar de la medida, porque yo puedo hacer en este caso esto, conectarlo a una de las fases, el otro cable a la otra fase y conectar mi adaptador al MyBox. Y la otra parte, como les decía, iría al cargador. Entonces, así estoy autoalimentando pues el MyBox. ¿Qué más tiene este MyBox? Pues les mencionaba los cables de tensión a través de tipo banana. De lo que podemos adaptar, que también viene del MyBox, pues un caimán o cocodrilo, como le llaman en España. Esta tiene bastante abertura. ¿Para qué? Para la toma de tensión. Esa toma de tensión la podemos tomar tanto de barras como de tornillos o de piezas metálicas que tenga el tablero energizado. Entonces aquí podemos tomar la señal de tensión. También el equipo cuenta con el kit que normalmente se suministra, pues con unas pinzas flexibles. Esas pinzas flexibles son para la señal de toma de corriente. Esa toma de corriente pues tiene un sentido, no sé si se alcanza a ver, pero aquí viene la indicación de entrada y salida. O sea, de un lado es entrada de la fuente y el otro lado es hacia la carga. Entonces, la conexión pues es muy sencilla, es a través de pinza flexible, su conector es de este tipo, no hay forma de equivocarse a la hora de insertar en el analizador, porque estas pinzas flexibles entran en un solo sentido. Y la polaridad sí es importante tomarla en cuenta. Normalmente en México, no sé en los demás países, pero normalmente en México se toma mucha precaución a la hora de conectar estos equipos,
Yo creo que en los demás países es igual y se respeta la polaridad. Pero si por alguna extraña razón que en ocasiones vemos que los cables dan vueltas y giran y en ocasiones conectamos el analizador de forma incorrecta, pues podemos poner la pinza flexible en sentido contrario. ¿Qué sucede en estos casos? Pues en estos casos tendríamos los kilowatts negativos y al tener los negativos, pues habrá que invertir la pinza. Pero con el MyBox podemos hacer este cambio desde la app del MyBox. Entonces, a la hora de conectar y si tenemos un error, podemos hacer ese cambio. Entonces, les mencionaba que este analizador tiene estas pinzas de corriente de 45 centímetros y tenemos otras pinzas de 80 y de 120. Estas son flexibles, las de 80 y 120 también, pero también cuenta con pinzas rígidas. Esas pinzas rígidas las tenemos desde 5 amperes, de 100 amperes, de 500 amperes, de 2000 y doble rango 2000 y 200 amperes. Y son muy útiles porque, por ejemplo, la de 5 amperes nos permite conectarlo en media tensión a través de los equipos de medición o protección que tenga el tablero eléctrico de media tensión. Inclusive nos sirve para baja tensión. ¿Por qué para baja tensión? Porque si donde vamos a medir ya cuentan con un medidor de tipo tablero, podemos colgarnos a los secundarios de ese medidor y utilizar las pinzas de 5 amperes sin tanto riesgo de meternos hacia el tablero eléctrico, ¿no? Hacia las barras de 220 o de 440 o 480 o 380 o 400 volts. Entonces, es muy importante tener ese tipo de pinzas, las de 5, porque nos van a servir tanto para baja tensión como para media tensión. ¿Qué más podemos decir de este equipo? Bueno, estos son algunos de los componentes. Otro de los componentes muy empleados, pues es una correa de este tipo. Esta se inserta en el equipo para colgarlo y a través de un imán, que es este, que tiene bastante potencia, podemos colgar nuestro analizador dentro del tablero. ¿Por qué dentro del tablero? Porque, no les he mencionado esto, pero este analizador tiene bastante comunicación, se puede accesar de forma remota. Uno de los accesos es vía celular, vía tablet, o sea, vía comunicación Android o iOS. El equipo cuenta con una app. Esa app nos sirve para configurar el equipo, para gestionarlo, para controlarlo. Para eso nos sirve esa app. Esa app pues nos sirve bastante. Esa app es gratuita, se descarga de las plataformas tanto de iOS como de Android y pues esa app nos ayuda bastante para configurar el equipo y para comunicarlo vía Wi-Fi, la distancia que nos da vía Wi-Fi. Entonces, si estamos pensando en esta correa y en este imán, pues les mencionaba, lo podemos colgar atrás de la puerta del tablero donde vamos a medir, o sea, de un modo esconder el equipo para que nadie se dé cuenta que nuestro analizador está midiendo en la parte interna de un tablero. Inclusive podemos ponerle un candado, alguien puede ponerle un candado, el de mantenimiento, y pues nuestro equipo estaría de forma segura porque nadie tendría acceso al analizador. Entonces se queda dentro, esto queda colgado, y yo desde fuera estaría configurando pues el analizador. Una de las cosas que también les mencionaba, pues es que si yo por alguna casualidad llego a invertir esto o se queda incorrectamente conectado en polaridad, pues desde la app yo puedo hacer el cambio de la polaridad, invertir la pinza. No necesito abrir el tablero, volver a conectar la pinza, sino desde la aplicación, desde la app, yo puedo configurar y cambiar la polaridad del MyBox. También, ¿qué puedo hacer? A lo mejor yo me conecté mal, yo conecté de forma incorrecta pues el analizador, a lo mejor conecté la fase 1 de tensión y a lo mejor la fase 3 de corriente, que es lo más usual, porque a veces los cables, como les mencionaba, dan vueltas y en ocasiones pareciera que es la fase 1 de
de la instalación y no, en realidad es la fase 3 porque dio un giro. Entonces a veces llego a perder ese sentido y digo, este es fase 1 de tensión, este es fase 1 de corriente y en realidad es la fase 3. Cierro tablero y lo mismo, ¿no? Me doy cuenta que hay errores en el coseno de phi. Hay errores porque me está marcando una fase incorrecta de tensión con respecto a corriente. En estos casos, pues yo lo que tengo que hacer es invertir la fase, o sea, invertir la tensión o la corriente dentro del MyBox. Necesitaría abrir tablero. En el caso del APP, lo puedo hacer desde la APP. Puedo corregir el que yo invertí, a lo mejor la tensión o la corriente, y algunas están incorrectas, no corresponden fase con fase. Entonces, desde la APP yo lo puedo hacer externamente, vía Wi-Fi. Ok, entonces, con vía Wi-Fi yo tengo la comunicación a través de una APP, a través de una tablet y a través del celular. ¿Qué más tengo? Pues tengo la comunicación 3G. La comunicación 3G me permite colocarles una SIM dentro del equipo y esa SIM me permite a través de cualquier telefónica en el mundo configurarle su APN, su servidor, su password y poder tener comunicación a distancia con el MyBox. Igual puedo tener la gestión y el control. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo configurar a distancia, poner en marcha la grabación y poner el paro de la grabación a distancia. ¿Qué más tenemos con el MyBox? Pues ya vimos que tenemos comunicación con celular, ya vimos que tenemos comunicación Wi-Fi, ya vimos que tenemos una comunicación directa con el MyBox. Pero hay otra particularidad, pues tenemos un espacio en la nube y ese espacio es gratuito. Muchos de los analizadores pues a lo mejor tienen algún costo el tener un espacio en la nube. En nuestro caso, tanto la APP como el espacio en la nube es de forma gratuita. O sea, creamos una cuenta en la nube y a través de esa cuenta en la nube podemos lo mismo, gestionar y controlar el MyBox. Desde la nube yo puedo parar y grabar los archivos. También puedo compartir los archivos hacia la nube. Esa nube me permite almacenar hasta 200 megas de información de nuestros archivos, pero lo ideal de estos equipos pues es proyectarlos hacia la computadora y después realizar los informes. Entonces, podemos hacer este tipo de comunicación. Entonces, tenemos muchas ventajas. En un momento Einstein nos va a hablar de la APP. La APP es muy importante porque yo les decía, tenemos un display pequeño que en apariencia pareciera un equipo sencillo, pero si nos vamos a la tecnología, a lo que tenemos actualmente, pues hoy en día todo el mundo tiene un celular y todo el mundo sale de casa y lo primero que pregunta antes que inclusive los lentes o el reloj, lo que sea, lo dice en mi celular, ¿no? Se me olvida mi celular. Entonces llegamos a la industria, llegamos con un celular, llegamos inclusive a veces con una tablet, y en esa tablet o en ese celular podemos tener la APP. Esa APP pues es importante porque desde ahí configuramos el equipo. El equipo, como les decía, realiza 128 muestras por ciclo, es clase A. Esa clase A pues da referencia a que cumple una cierta norma y esa norma nos habla de cálculos que debe tener el equipo para ser un analizador confiable, un analizador clase A. No cualquier equipo cumple con esa clasificación de clase A. Por eso vemos en el mercado algunos clase B, los clase C que ya no se ocupan tanto, pero todavía se tienen. Y el clase A cumple con esa norma de especificar los métodos de cálculo para las variables y para básicamente la calidad de suministro. Entonces, este equipo es clase A, cumple con UL, y pues de memoria tiene 16 gigas. El AR5, que era su antecesor, pues tenía 1 mega y funcionaba correctamente y trabajaba correctamente con 1 mega. Los archivos se grababan y pues no ocupaban tanto espacio. En este caso, con 16 gigas, pues tenemos suficiente memoria para tener bastantes archivos. Cuando yo realizo una medición,
pues siempre hay que ser críticos, ¿no? Hay que siempre hacer una medición correcta. Entonces, me debo de plantear, pues, dónde voy a medir, cómo voy a medir, y pues eso es importante para determinar mi tamaño de archivo, porque muchas veces no es necesario ni medir cada segundo, ni medir durante un mes, ni medir durante una semana, porque los procesos pues son variables. Entonces, el utilizar un analizador, aunque tenga 16 gigas de memoria, no quiere decir que voy a llenar mi analizador con una sola medición, ni que voy a hacer un análisis que me ocupe en 1 giga de memoria, 2 gigas de memoria, porque en realidad pues es un poco absurdo estar visualizando, por ejemplo, un proceso que es de forma continua los 365 días del año o toda la semana, en los que no hay variabilidad en los parámetros eléctricos, y dejarlos durante mucho tiempo, nada más porque tengo memoria. Entonces, pues básicamente estos son los componentes principales del analizador. Einstein, no sé si estás listo para mostrarnos el app. Sí, Beto. Sí, ya estoy listo. Sí, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? ¿Me escucha correctamente? Dejo de compartir mi video y me parece que te tengo que dar pauta para... Doy privilegios. Ahí te ves correctamente. Listo, Einstein. Ya. Sí, sí. A ver, déjame. Aún no puedo compartir. ¿No puedes compartir? Déjame ver tus privilegios. Permíteme. Lo voy a cambiar a organizador. A ver ahí. Sí, ahora sí. Bien, pues ya está mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no, pero en un momento debe de ser. Ahí está. Ahí está. Ya se ve ahí, señor. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ok, dame un minuto. Ok. Bien, como iba mencionando Beto, el Mayevox es uno de nuestros analizadores top que tenemos en Circutor. Creo que es el equipo que representa lo que es Circutor, ¿no? En base a lo que es innovación, tecnología, va de acorde también con lo que es Industria 4.0, porque toda la monitorización se hace a través de un aplicativo que ahora lo vamos a ver. Y bueno, es un equipo que nos ayuda básicamente a optimizar el tiempo, ¿no? Porque ya no vamos a tener que, si en un momento, como lo iba mencionando Beto, hemos colocado las piezas de corriente o las piezas de tensión de forma errónea, pues lo vamos a poder ver a través del aplicativo, y a través del mismo aplicativo lo vamos a poder corregir sin necesidad de hacer cambios físicos. Bueno, yo acá tengo un equipo también, lo tengo energizado y lo tengo conectado con una SIM card, un chip, es de mi celular, y voy a hacer la prueba primero con este equipo y luego con el equipo que está en México, para que más o menos vean cómo es la configuración del equipo y cómo se procede a hacer, cómo nos damos de alta en la nube. Bueno, como pueden ver acá en mi pantalla, esta es la página web, que es la que vendría a ser la nube del Mayevox. Cuando nos vamos a registrar por primera vez, pues entramos a la página, damos en crear nueva cuenta, y en crear nueva cuenta llenamos los datos y creamos nuestro email y nuestra contraseña, ¿no? Bueno, ya acá lo tengo creado. Voy a ingresar. Y quiero empezar primero hablando de la nube, porque digamos es la forma correcta de cómo empezar a gestionar el equipo, porque muchas veces los clientes, cuando adquieren el equipo, lo que hacen primero es descargarse el aplicativo, y cuando se descargan el aplicativo se conectan de forma directa, ¿no? Como lo mencionó Beto, nos podemos conectar vía
había tres formas. La primera es mediante el access point, mediante su señal Wi-Fi del propio MyEvox. El MyEvox genera un Wi-Fi, nos conectamos a ese Wi-Fi y nos podemos enlazar al equipo, ¿no? Y los otros dos son a través de comunicaciones remotas, ya sea a través de Wi-Fi, que nos podemos colgar al Wi-Fi de un router que tengamos en la instalación donde estemos haciendo las medidas, colocamos el nombre del Wi-Fi, el password y ya vamos a tener acceso de forma remoto. Y el tercero sería a través de un chip 3G, ¿no? De un chip de cualquier compañía telefónica, lo vamos a poder gestionar. Pero lo primero es crearnos el usuario en la nube, y una vez nos hemos creado el usuario, también podemos ir agregando a otros compañeros que puedan estar dentro de nuestra organización y a los cuales les vamos a dar acceso para que ellos también puedan monitorear. Por ejemplo, acá yo ya tengo mi usuario, que es, bueno, mi nombre, Einstein, mi correo. Si quiero agrego un número telefónico y también puedo activar para que me envíen notificaciones, y a la vez puedo ir agregando a otros usuarios, ¿no? Coloco su nombre, el correo, el nombre de nuestra organización y etcétera. Acá tengo a mis compañeros agregados. Luego, en la parte del MyEvox, acá es donde vamos a agregar al equipo para poder gestionarlo de forma remota. En la parte posterior del equipo están los datos del MyEvox, que vendría a ser, bueno, está el nombre del Wi-Fi que genera el propio MyEvox, su contraseña, y hay un número que dice código de registro. Bueno, en la opción de la nube donde dice añadir MyEvox, damos a añadir MyEvox, colocamos el código de registro, damos en enviar y automáticamente el equipo se nos va a agregar a la nube, ¿no? A esta plataforma, ¿no? Como yo ahorita tengo 3 equipos que los podría gestionar. Uno es el que tengo ahorita conectado con 3G, pero para yo poder gestionarlo tengo que hacer más, tengo que agregar un usuario para que usuarios que tengo acá en mi nube, tengo que decir que este MyEvox sea gestionado por ese usuario. ¿Y cómo hago eso? Pues en la parte superior hay unos 3 puntitos del MyEvox. Voy a la opción de editar y en la parte inferior dice usuarios asignados, ¿no? Ahí está el nombre, por ejemplo, de mis 3 compañeros, Jesús, Junior y Ray, que son las personas o son los usuarios que van a tener acceso a este MyEvox. Yo no tengo acceso ahora, pero entonces lo que tengo que hacer es escribir mi nombre y automáticamente agregar como usuario, y de esta manera recién voy a poder hacerlo de forma remota, porque si no hago esto y coloco el chip 3G o hago o me enlazo a un router de comunicación Wi-Fi, no voy a poder gestionarlo de forma remota, ¿no? Primero tengo que hacer esto. Una vez que ya tengo ya asignado el MyEvox, me voy acá a usuarios y verifico, bueno, que mi nombre, Einstein, ya tiene 2 MyEvox asignados. Uno que es el que tengo acá a mi lado, que es que tengo con un chip 3G, y otro que es un MyEvox 150, pero que no está ahorita encendido porque no lo tenemos conectado. Una vez que ya he realizado estos, pues recién puedo ir y descargar el aplicativo para poder gestionarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque como les clientes que cuando ya compran el MyEvox se descargan solo el aplicativo, no introducen su correo electrónico, se conectan, pueden iniciar la grabación, pueden configurar los parámetros del equipo, pero al momento de que cuando van a compartir los datos o el fichero que se ha generado, no les va a permitir, les va a pedir que inicien sesión. Entonces, cuando ya tienen su correo y su contraseña creada, recién van a poder ingresar a través del aplicativo para que puedan compartir los datos. Ahora voy a compartir mi pantalla de mi celular para que puedan ver cómo hacemos la conexión a través del aplicativo, ¿no? Entonces, por favor, Beto, me vas confirmando si pueden ver la pantalla ahora de mi celular. Listo, ya se ve tu pantalla. Perfecto. Entonces, como ya tenemos un correo y, bueno, nuestra contraseña ya registrada en la nube del MyEvox, lo que hacemos es ir a la Play Store y buscar el aplicativo, ¿no? Con el nombre de MyEvox, y, bueno, es la primera opción que nos sale, ya sea en Play Store o en iStore, dependiendo del sistema operativo que tengas, ¿no? Bueno, lo descargo, yo ya lo tengo instalado. Una vez que ya lo tengo descargado, abro el aplicativo, ¿no?
Y como pueden ver en la parte superior derecha hay un, digamos, un cuadradito con una flechita hacia la derecha, ¿no? Es ahí donde tengo que darle un clic y ahí tengo que introducir mi correo electrónico y mi contraseña. Primero voy a ingresar mi correo electrónico para vean cómo es que tengo, cómo me voy a conectar al MyEvox que tengo ahora mismo en mi mesa. ¿Ok? Nos aparecen estos tres iconos, ¿no? Este relojito, bueno, nos va a indicar qué dispositivos nos hemos conectado en las últimas horas. El icono de Wi-Fi del medio nos va a indicar, bueno, si es que estamos, si el equipo lo tenemos conectado a un router a través de Wi-Fi, pues nos va a mostrar acá. Pero como yo lo tengo con chip 3G, pues me voy al tercer icono, que es la nube. Y en la nube ya me aparecen los dos dispositivos que yo tengo, digamos, bajo mi gestión. Un momentito. Permítame un momento, Beto, la batería de mi laptop se está descargando, voy a conectarlo. Un segundito. Ahora sí. Perdón, Vamos de nuevo, entonces. Bien, a través de la nube, y yo como tengo el equipo con un chip 3G, bueno, pueden ver que el primer dispositivo que ya tiene una dirección IP, que el equipo lo asigna de forma directa, no es necesidad de que yo lo coloque una IP. Cuando yo activo las comunicaciones 3G o las comunicaciones Wi-Fi, se asignan de forma automática a la dirección IP. ¿Cómo sé que tengo acceso a este MyEvox? Porque en la nube se dan cuenta que hay un puntito con unas rayas al costado, ¿no? Entonces quiere decir que el equipo de conectividad. En cambio, al MyEvox que está, el segundo MyEvox, pues no está encendido, no tengo conectividad. Entonces ingreso a mi MyEvox. Bien, esta es la primera pantalla que me muestra el equipo, ¿no? Como yo ahorita no tengo, el equipo no lo tengo conectado a un tablero, a una red eléctrica, pues no me aparecen datos, pero quiero mostrarles cómo es que se ve el entorno cuando ingresas al aplicativo, ¿no? Cuando ahora lo vamos a ver cuando ingresa al MyEvox que está en México, vamos a ver los datos ya en tiempo real, pero acá puedo ver los registros que que el equipo ha ido guardando, ¿no? Las mediciones que he ido realizando. Por ejemplo, acá tengo que dice compresor amoníaco 4. Cuando yo le doy clic, ahora me van a aparecer los datos que se han guardado, que están en la memoria interna del MyEvox, ¿no? Esperemos unos minutitos. Ya. Segundito, ahora sí. Ahora, Beto, ¿pueden ver los datos de voltaje, corriente, potencia, COSWI? Sí se ven, Hola, Beto, ¿me puedes? Ok, perfecto. Entonces, como pueden ver, puedo ver los registros que el equipo ha ido guardando, ¿no? Con las mediciones que he ido realizando. Si yo volteo mi pantalla, o sea, mi celular lo pongo de forma horizontal, voy a ver los datos instantáneos que se han ido registrando, ¿no? Si me voy desplazando ahora por la segunda pantalla, voy a ver los valores instantáneos, por ejemplo, en potencia, pero puedo seleccionar qué dato quiero visualizar. Por ejemplo, quiero visualizar corriente. Voy a la opción del embudito que está en la parte superior, selecciono corriente y pongo las tres líneas de corriente que quiero ver, ¿no? Esas son las tres fases de corriente, y si lo vuelvo a poner de forma vertical, bueno, acá puedo hacer un zoom para ver este pico, por ejemplo, de corriente, o también lo puedo acortar, ¿no? Si presiono por un momento con mi dedo la pantalla de mi celular, pues voy a ver los datos que se van a ir marcando, ¿no? Entonces me puedo desplazar por los diferentes puntos de la medida
de la curva de corriente. Luego la tercera pantalla, pues me va a mostrar los armónicos, ¿no? La descomposición armónica que se ha generado en ese instante. Vamos. Otra vez voy a poner de forma horizontal mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver, se está actualizando, pero sí tenemos tu pantalla. Sí se ve, ¿no? Mi pantalla. Sí, sí se ve, yo sí la veo, sí la ven todos. Bien, porque acá, bueno, yo creo que tengo un problema, no puedo verla, pero bien. Ahí se están mostrando en barras los armónicos instantáneos, por ejemplo, desde el orden 3 hasta el orden 21 más o menos, pero si yo hago un recorte, ¿no? A través en la pantalla de mi celular puedo ver desde el armónico tercero hasta el armónico 49, incluso 51, la descomposición armónica, ¿no? Luego, las formas de onda para ver cómo es la distorsión que se ha generado, o que es como si es que hay niveles de armónicos altos, puedo ver la distorsión armónica de las ondas de voltaje o de corriente, ¿no? Por ejemplo, selecciono las de corriente y voy a poder ver la distorsión armónica que pueda haber en esa instalación, ¿no? Bueno, acá vemos que hay mucha distorsión armónica. Bueno, ya no parecen ya no es una senoidal, sino es como esta característica de la M de McDonald's, que bueno, es característica cuando hay presencia más que todo del armónico quinto. Igual puedo puedo ponerla de forma horizontal, y si pongo mi dedo nuevamente por unos segundos, pues puedo irme desplazando por la curva y ver los valores de cada línea, ¿no? De cada línea de corriente. ¿Okay? Y por último, la última pantalla, si es que se han generado eventos de calidad, pues acá en esta última pantalla me van a aparecer los eventos que se han registrado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, acá tengo creo que es donde existen eventos de calidad que se han guardado en la memoria del equipo. ¿No? Pueden ver ahí, hay 3 eventos, bueno, huecos de tensión, ¿no? Si yo selecciono el primero, aparece más o menos, vamos a ver acá el segundo. Bueno, o sea, creo que la han configurado con valores muy cortos, por eso es que no aparece, digamos, una onda tan clara, ¿no? La distorsión tan clara. A ver, creo que es en este de acá. Bueno. Bueno, acá tengo un mayor número de eventos, ¿no? Tengo interrupciones, huecos, bueno, interrupciones y huecos, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, la segunda interrupción, pues puedo ver más o menos la gráfica de la señal de tensión que se ha guardado, ¿no? Por ejemplo, el hueco en la línea 1, más o menos me muestra cómo la onda de tensión se ha ido deformando, ¿no? Como pueden ver acá, hay una deformación de la onda, y pues lo puedo visualizar, ¿no? Sin ningún problema. Y luego este fichero, ya como se ha guardado, lo puedo compartir para enviarlo a la nube, o también si lo quiero descargar a través del cable USB por la entrada USB que mostró Beto al inicio, ¿no? Bueno, esto es más o menos cuando tengo registros ya guardados en la memoria interna del equipo, los puedo visualizar. Y en la parte superior puedo entrar ya a su configuración del equipo, ¿no? Para ver, para configurarlo, para empezar una nueva grabación. Ahora voy a ingresar al MyEvox que está en México.
con el correo voy a salir de mi correo, voy a ingresar con el correo de Beto. Ok. Y este es el MyEvox que está ahora mismo en México, ¿no? Donde lo tienen instalado y donde ya hay datos que nos va a mostrar, y vamos a ver acá cómo es el tema de la configuración del equipo. Como pueden ver acá en la primera pantalla, vemos los valores en tiempo real de esta parte de la instalación. En la parte superior del cuadrito de los 3 puntos, yo le doy clic y empiezo comienzo con la configuración del equipo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuando ingreso a configuración, la primera opción, que es BIOS, en BIOS yo lo que puedo hacer es cambiar el nombre del equipo, ¿no? Ahora está como Alberto MC, pues yo puedo cambiar de nombre y puedo poner el que yo desee, ¿no? El nombre de mi empresa o el que sea. Luego, en la segunda opción está el código de colores, que por defecto viene con el código de colores de Australia. Pues yo puedo poner el que mejor se acomode a mis necesidades, ¿no? El de Brasil, Estados Unidos, etcétera. Luego, en la tercera opción que dice fecha, hora, bueno, acá yo puedo, si le doy en sincronizar, se va a sincronizar con la hora que yo estoy en mi celular, pero también puedo poner un NTP, que puede ser un servidor de hora que puede estar en internet, puedo colocar, y automáticamente cada vez que tenga internet, o sea, es decir, si estoy con un chip 3G o estoy colgándome de un router que tenga señal Wi-Fi, pues se va a ir actualizando de forma automática, ¿no? Y en la última opción, pues acá puede hacer un ratio de cuánto es el coste de consumo de energía, ¿no? Cuánto es el coste de consumo de energía por la moneda dependiendo del país en donde estoy, ¿no? Yo puedo seleccionar euros, soles, pesos, dólares, y pues, por ejemplo, un kilowatt cuesta 0.5 soles o $1, etcétera, el que sea, para que al final me muestre cuánto es lo que he ido consumiendo, por ejemplo, cuando instalo el equipo en una línea de producción, ¿no? Para ver cuántas botellas de cerveza he ido generando por cuánto me cuesta, ¿no? Generar 100 botellas de cerveza, por ejemplo, ¿no? Luego, en la parte de instalación, voy a configurar el nombre del archivo con lo que quiero que se guarde mi medición. Bueno, por defecto está este nombre, pero yo puedo colocar el que sea, puedo poner el nombre del tablero, la señal de tensión que voy a medir, etcétera. El tipo de circuito, puedo medir circuitos monofásicos, bifásicos, Aron, trifásicos con neutro, bueno, el circuito que voy a medir, ¿no? Bueno, Beto les mencionaba que cuando el equipo en sus ondas de tensión pueden soportar entre fase y fase hasta 1000 voltios. Por encima de los 1000 voltios ya no podemos medir, pero lo que sí podemos hacer es medir a través de transformadores de tensión, ¿no? Es decir, si tengo un tablero de media tensión donde el primario del transformador es, por ejemplo, 10.000 voltios, pues pongo en el primario 10.000 voltios, y en el secundario es 220, 440, etcétera, pues lo pongo, ¿no? Para que tenga esa relación y para que el equipo empiece a medir de forma correcta. Selecciono la frecuencia en donde estoy, dependiendo del país, ¿no? Bueno, acá en Perú es 60 Hz, en Chile creo que es 50 Hz, etcétera. Entonces selecciono dependiendo de la frecuencia donde esté ubicado. Y en la última parte, pues coloco la tensión nominal a la que voy a medir, ¿no? Si es 220, 120 voltios, 380, 440, 460, 480, etcétera, ¿no? Una vez que ya tenga eso, me voy ahora a las pinzas de corriente, ¿no? Es lo que les venía ahora al inicio mencionando Beto. Perdón, creo que tenía un problemita acá. Sí, en el caso de la tensión nominal, la que se programa es la fase neutro, porque es la que nos sirve o la que le sirve al MyEvox para determinar la calidad de tensión. O sea, determinar si hay una sobretensión, si hay una interrupción, si hay un hueco, pero en referencia a fase neutro. Y ahorita lo que nos va a mostrar Einstein, pues es
lo que les mencionaba, las pinzas de corriente, el programar el tipo de pinza y la secuencia y la polaridad de pinza. Así es. Bien, cuando entramos a pinzas de corriente, pues primero podemos seleccionar la escala, ¿no? Como les mencionó Beto, nuestras ondas de corriente soportan hasta escala de 10.000 amperios. Entonces acá yo selecciono, dependiendo del consumo que tenga mi instalación, voy a seleccionar la escala que voy a necesitar. Bueno, esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando yo quiero medir en mi instalación hay un consumo de 60 amperios, 50 amperios, y yo selecciono, por ejemplo, la escala más alta, que es 10.000 amperios, pues el equipo lo que va a hacer es detectar errores, porque dependiendo de la escala, cada escala tiene, digamos, un rango de precisión. Por ejemplo, la escala de 100 amperios te va a medir a partir desde los 10 amperios hasta los 100 amperios de forma precisa, ¿no? Entonces, la escala de 1000 amperios nos va a medir desde los 100 amperios hasta los 1000 amperios, y la escala de 10.000 amperios desde los 500 amperios hasta los 10.000 amperios. Entonces, es muy importante tener en claro cuál es nuestro consumo en la instalación para seleccionar la escala correcta, ¿no? Luego, cuando Beto les mencionaba, igual cuando no queremos colocar las ondas de corriente, de repente en un tablero ya existe un medidor de panel. Bueno, y cada medidor de panel tiene señales de corriente que vienen de sus transformadores de corriente. Pues a través de las ondas rígidas, que son 5/5, podemos conectarnos y podemos hacer las medidas. Cuando conectamos esas pinzas rígidas, pues el MyEvox lo detecta automáticamente. Ahora no tengo ninguna pinza rígida conectada, por eso es que no me permite cambiar estos valores, ¿no? Igual con las piezas de neutro también podemos seleccionar la escala que dependiendo del consumo, ¿no? que tengamos. Igual en las pinzas de fuga, el equipo cuando conecto la pinza de fuga lo va a detectar de forma automática y voy a poder configurar los valores también. Entonces, una vez que ya tengo configurado las pinzas de corriente, me voy ahora a ver la secuencia de fases. Una cosa muy importante es que también el MyEvox, en la parte digamos del equipo, al momento que tú colocas las pinzas de tensión y de corriente, se enciende un LED. Si es que tú has colocado de forma correcta, el LED se queda encendido sin parpadear. O sea, si es que, por ejemplo, la línea de fase 1, de tensión de fase 1, la has conectado en la línea 1 de forma correcta, pues el LED se va a encender y no va a parpadear. Pero en cambio, si es que por algún error has colocado la línea 1 en la línea 2, pues estos LEDs van a empezar, lo cual te va a indicar también que puede haber un error, ¿no?, de conexión. Si es que ha habido un error de conexión, pues entro acá a secuencia de fases y lo puedo corregir a través del aplicativo sin necesidad de hacer un cambio físico, ¿no? Por ejemplo, el de la línea 1 la he colocado en la fase 2, pues le digo que la línea 1 sea la fase 2 y la fase 2 sea la línea 1, ¿no? De forma inversa, para que el equipo me registre los datos correctos. Igual, si es que las ondas de corriente las he colocado de forma inversa a la flecha donde mostraba Beto, ¿no? Las señales de corriente en el aplicativo me van a mostrar con signo negativo. Entonces, para yo corregir el sentido de la corriente, bueno, a través del aplicativo también puedo decir que la línea 1, la corriente lo lea de forma inversa, o sea, de forma negativa, para que la señal sea la correcta. ¿Okay? Entonces, esos son los cambios que se puede hacer a través del software sin necesidad de ir nuevamente y hacer las conexiones de forma física. Luego, por último, en eventos de calidad, acá puedo configurar los eventos de calidad según la normativa que aplique en su país, o por defecto de fábrica viene con la norma, la 61.430, ¿no? Que nos dice que cuando la sobretensión está por encima del 10% de la tensión nominal, pues se genera un evento de calidad de sobretensión. Cuando la tensión esté por debajo del 90% de la tensión nominal, pues que genere un evento de hueco de tensión. Y cuando esté por debajo del 10%, un evento de interrupción. También tenemos la opción de configurar los transitorios. Los transitorios, digamos, es el porcentaje de cuánto por ciento se ha deformado la onda de tensión y que el equipo lo registre. Por lo general, estos tienen que estar en valores de 25 a 35% para que
el equipo no, digamos, no registre cualquier pequeño porcentaje digamos, de distorsión de la tensión, lo genere como transitorio, sino que, pues, que sean parámetros más importantes, ¿no? Valores más importantes. Pues bien, una vez que he realizado ya la configuración de estos parámetros, le doy en el check para que se guarde, ¿no? Le va a enviar esta configuración, ya se ha guardado, ahora ya está guardado. Entonces, ahora me voy a la opción de comunicaciones. Acá es la parte donde voy a ver cómo es que quiero monitorear el equipo, ¿no? Como les decía, el equipo se puede, nos podemos enlazar al equipo de 3 maneras, ya sea de forma a través de su propia señal de Wi-Fi que el equipo está generando, o colgándonos de un router del Wi-Fi que tengamos en la instalación, ¿no? Por ejemplo, acá en México, su Wi-Fi tiene esta nomenclatura que es la SID, que es Axtel Xtremo-65A2, y se coloca el password, y de esa manera vamos a enlazar el equipo hacia la nube, ¿no? La 3G está desactivada porque no hay un chip ahorita 3G que tengan conectado, pero si quiero activar las comunicaciones 3G, coloco el chip, y en la parte de donde está Web GPRS es el nombre de usuario que te da la compañía telefónica, te da el APN y un PIN para que tú también lo coloques, ¿no? En todo caso, bueno, acá en Perú, solamente con colocar en la parte de APN, pues colocar el nombre de la compañía de telefonía, pues ya vamos a poder conectarnos a través de 3G. Luego, como cuarto punto, están las granualidades. Estas son las, digamos, cada cuánto tiempo quiero que el equipo me vaya guardando los datos. Puedo configurar de forma múltiple, ya sea cada 1 minuto, cada 5 minutos, cada 15 minutos, cada 1 hora o un día, dependiendo de lo que voy a medir, ¿no? Si por ejemplo, voy a hacer una auditoría energética que tiene una duración más o menos de 1 mes, pues lo coloco a 15 minutos, ¿no? Para que los datos que se vayan almacenando no sean demasiados. Si lo pongo a 1 segundo, a 1 minuto, pues va a ser demasiada data que al final va a ser innecesaria, ¿no? Con 15 minutos es suficiente. Si por el contrario lo que quiero es ver cuánto afecta, por ejemplo, un arranque de un motor de gran potencia, pues puedo colocar las corrientes a 1 segundo, ¿no? Puedo colocar corrientes a 1 segundo, voltajes a 1 segundo, para ver cuánto es cómo se va comportando, cuánto es la variación de estas señales, ¿no? Conforme a la forma de arranque del motor, para ver cuánto es la variabilidad de las cargas. Entonces va a depender mucho de lo que yo quiera medir, ¿no? Bien, una vez que ya tengo todo seleccionado, pues le doy en check y se va a guardar de forma... Le va a mandar esta configuración al equipo y se va a guardar. Luego, en entradas, como les decía Beto, el equipo tiene dos entradas digitales que la podemos utilizar. Por ejemplo, una entrada digital la podemos utilizar de 3 modos. Un modo es que, por ejemplo, cuando seleccionamos tarifa, a través de una señal digital que le va a llegar al equipo, pues va a seleccionar a 2 tipos de tarifa 1, tarifa 2. Por ejemplo, cuando estamos consumiendo energía a través de la empresa eléctrica, pero en un determinado momento cortamos esa energía y vamos a pasar ahora a energía de un generador eléctrico, un generador de combustión, pues hacemos que al momento que empieza a entrar el generador de combustión, pues nos envía una entrada digital que haga que cambie a tarifa 2 para que en la tarifa 2 se almacenen cuánta energía estoy consumiendo de este generador de combustión, ¿no? El modo de estado, pues, es un estado de on-off, o sea, abierto-cerrado. Quiere decir que, por ejemplo, cuando yo quiero configurar, cuando arranque un motor, me envíe una señal de on, pues para ver yo en ese instante que se ha encendido el motor, para ver cuánto es el consumo de corriente que tiene, ese pico de corriente que tiene el arranque, ¿no? Y el modo de contadores, por ejemplo, le voy a dar acá en modo de contador, es
Cuando yo quiero gestionar, por ejemplo, medidores de otro tipo, por ejemplo, medidores de agua, ¿no? Los medidores de agua, por ejemplo, cada un pulso o cada 100 pulsos me dice que ha consumido 1 litro de agua. Entonces acá en la parte de unidades yo pongo litros, ¿no? Litros, está en modo contador y el factor que sea, por ejemplo, 100, ¿no? 100. Entonces, con lo cual me está diciendo que cuando se ha generado un pulso o 100 pulsos, me ha consumido 1 litro de agua. Entonces, esto se va a guardar en el MyEvox y yo lo voy a cargar en el fichero que es el fichero EVA, que ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Luego tenemos las alarmas. Por último, ya para ir terminando. Las alarmas, puedo seleccionar hasta 4 tipos de alarmas, ¿no? Dependiendo del parámetro que yo quiera monitorear. Por ejemplo, cuando entro a la primera alarma, bueno, está con el nombre de volt, ¿no? Yo puedo cambiar y puedo decir que esto sea voltaje, ¿no? Voltaje. Las unidades van a ser, pues, unidades de voltaje, ¿no? Me va a medir las señales de fase neutro, o yo puedo decir que me genere una alarma de señales fase-fase. De la línea 1 a la línea 2, el neutro, la trifásica. Yo le puedo decir que cuando llega a un valor máximo, por ejemplo, de 480 voltios, me genere una alarma de un valor máximo. Cuando esté por debajo de un valor mínimo, también se genera la alarma. Pero esta alarma, ¿cuánto ha durado, no? Si ha durado 1 segundo, pues si ha durado 1 segundo, ¿qué acción quiero que me ejecute el MyEvox? Pues acá le puedo decir que cuando se genere esa alarma, pues no quiero que me haga nada. Si es que quiero que se active la salida digital 1, pues coloco salida 1. Si quiero que se active la salida digital 2, de transistor, pues salida digital 2. Si quiero que me envíe un email, pues me va a enviar el email al correo con el cual yo me he suscrito en la nube. Si quiero que me envíe un email y que también se active la salida 1, pues selecciono email y salida 1 o email y salida 2, ¿no? O si por contrario solamente quiero que se me registre como un evento, pues coloco log y lo voy a descargar también en el fichero de EVA, ¿no? Para ver qué alarmas se han ido generando. Pues bien, acá tengo 4 tipos de alarmas que puedo configurar. Y en la parte final que dice firmware, voy a ver la versión de firmware que tiene el equipo, ¿no? Por lo general, esta es la última versión. Si es que el equipo está con una versión anterior, cuando yo tenga conexión a internet, pues al momento de ingresar al aplicativo, el equipo te va a decir, hay una nueva versión, ¿deseas actualizarlo? Pues, y lo podemos actualizar en ese instante, ¿no? Bien, este es el equipo que está en México. Como pueden ver, son los valores que me está mostrando ahora en tiempo real. Si yo voy a la segunda pantalla, voy a ver los parámetros de potencia, por ejemplo, o si yo quiero seleccionar otro parámetro, pues me voy al embudit en la parte superior derecha y selecciono el parámetro que quiero ver, ¿no? Si quiero ver corriente, pues selecciono corriente de la línea 1 y voy a ver ahora la curva de el consumo de corriente, ¿no? También, como pueden ver en la parte inferior, está la línea 1, la línea 2, la línea 3, al costado con una flechita que nos indica el sentido correcto de cómo hemos instalado las ondas de corriente. Si está hacia abajo, quiere decir que hemos instalado de forma correcta porque estamos consumiendo, no estamos generando. Entonces, si vemos que la flechita está hacia arriba, pues probablemente hemos conectado de forma inversa a la sonda, con lo cual ya hemos visto que lo podemos modificar a través del software. Bueno, acá podemos ver todos los parámetros que nos muestra los instantáneos y ir viendo también los armónicos que se están generando en esta parte de la instalación, ¿no? Los armónicos, las formas de onda y al último vamos a ver los fasores, la última pantalla, los fasores. Eso es muy importante también para ver si es que hemos conectado de forma correcta las señales de las ondas de tensión o las ondas de corriente, ¿no? Acá vemos que las ondas de corriente y las ondas de tensión pues están correctamente colocados, están en fase, con lo cual vemos que pues hay una buena instalación. Si en caso, por ejemplo, hemos colocado de forma inversa la sonda de corriente, vamos a ver que
el puntito es corriente, vamos a ver que está 180 grados invertido. Entonces, con lo cual también estas gráficas de fasores nos va a permitir identificar si hemos hecho una buena instalación, una buena conexión del equipo. ¿Ok? Y cuando yo le dé ya a iniciar la grabación, pues voy a la primera pantalla y en la parte superior hay un círculo con una cruz. Pues yo le doy clic ahí para empezar la grabación y me muestra un resumen de la configuración que yo he realizado. Si yo reviso que todo está ok, que todo está bien, las granularidades, las tensión nominales, las secuencias de fases, ¿no? Veo que todo está correcto, le doy en siguiente y acá puedo colocar el nombre de la grabación. Por ejemplo, voy a poner prueba circuitor. Le doy en aceptar y el equipo automáticamente va a empezar a grabar, ¿no? Y ahora vamos a ver grabación en curso, ¿no? Ya no en la parte que está por debajo de tiempo real, vemos grabación en curso. Entonces, cuando ya empieza la grabación, podemos hacer modificaciones en los parámetros porque ya está grabando y también podemos monitorearlo a través de la nube, ¿no? Ahora voy a dejar de compartir mi aplicativo para enseñarles ahora cómo lo podemos ver a través de la página web. Beto, ¿se ve ahora la pantalla de la página web? Se ve correctamente, Einstein. Ok, bueno, yo estoy ahorita con mi usuario, voy a salir para entrar al usuario de Beto. Y como pueden ver acá, en el Mayevos que está en México, que está con el nombre de Alberto MC, ya está grabando también, ¿no? Entonces si yo le doy un clic, voy a ver también acá los parámetros en tiempo real. También voy a poder ver los ficheros que se han generado, que están en su memoria. Si es que quiero parar la grabación, lo puedo parar desde el aplicativo o ya sea desde acá, desde la página web a través de una laptop. No, le voy a dar en parar grabación. Le voy a dar continuar y se va a guardar la grabación. Ahora vamos a ver que ya está. Ya se detuvo la grabación y ahora vemos que se ha generado este fichero, ¿no? Este fichero lo voy a ver también en el aplicativo. Ahora, ¿cómo hago para enviarlo a la nube? Pues acá hay unos 3 puntitos, le doy clic en estos 3 puntitos y me voy a la opción que dice cargar. Cuando le doy en cargar, pues me aparecen estos ficheros que quiero que se me generen. Como yo he configurado la medición sea a 5 minutos, pues selecciono solamente 5 minutos. Y quiero descargar también los eventos de calidad, si es que se han generado eventos de calidad, que es este fichero EVQ, o también los eventos de EVA, que son, me muestran los eventos de cuando he encendido el equipo, lo he apagado, y también si es que se ha generado alguna señal digital, pues me va a mostrar acá. El fichero de IS 61430, pues me va a mostrar los parámetros a 10 minutos, según normativa, ¿no? Cada 10 minutos. El 95% del tiempo que he medido, pues tiene que estar por debajo de el estándar, que es el 110% o por encima del 95%, no tiene que pasar esos límites de según normativa. Entonces, una vez que le doy en compartir, pues va a empezar a cargar y va a empezar el proceso de enviar ese fichero a la nube. Eso lo vamos a ver, eso se va a poder ver a través de la pantalla del Mayevos. Una vez que se ha generado ya el fichero que está en la nube, me voy en archivos generados y acá en archivos generados me va a mostrar ya el fichero. Bueno, va a demorar unos minutitos. Cuando ya esté cargado, cuando ya se ha enviado, me va a aparecer en esta parte, ¿no? Donde tengo todos mis ficheros que están acá en la nube. Yo, una vez que ya tenga los ficheros en la nube, puedo crear una URL para compartirlo con mis compañeros o lo puedo descargar para analizarlo a través de nuestro software, que es el Power Vision Plus, ¿no? Que ahora Beto les va a dar un breve resumen porque ya nos está el tiempo. Bien.
Bien, esto sería, Beto, por mi parte, lo que les quería mostrar. Gracias, Einstein. Sí, ya nos está comiendo el tiempo. Pues si se dan cuenta, eh, que este analizador, al ser un analizador con un display pequeño, un display, pues al parecer pequeño en teoría, pues ya a través de una app y a través de la nube, pues tenemos las variables, las formas de onda, los gráficos, el espectro armónico. Entonces tenemos nuestro display en la tablet, en el celular, tenemos nuestro display en la nube. Entonces ya se volvió un equipo sumamente completo, sumamente útil, que ya no necesitamos de un display dentro del equipo como se tenía anteriormente. Este es otro paso, es una innovación, tenerlo todo en la nube, tenerlo todo en una app. Hoy en día manejamos muchas apps y qué más que tener una app en el celular. Voy a compartirles parte de Einstein, si me das acceso, si me das privilegios de organización. Sí, ahora déjame un momento. Ajá, ok, ahora dame un momento. Les quiero mostrar el software que se utiliza con el MyBox, con los archivos de MyBox, porque hay algo entretenido en el software. Este MyBox, puedo tener mediciones en baja tensión, hasta 600 volts, la mayoría de las aplicaciones pues es 600 volts. Como les mencionaba, podemos colgarnos en los equipos de medición, en la medición de los equipos de medición, en los testes de corriente, pero también en las señales de tensión. Entonces podemos hacer eso, o podemos colgarnos a través de esa medición. En el caso de media tensión, les mencionaba las pinzas de 5, programamos la relación del TC de la señal de 5 kilovolts, de 13 kilovolts. Entonces, con ese tipo de clases de tensión de 15, de 23, pues podemos bajar la medición a 5 amperes y estar midiendo, programando en el equipo la relación del TC y la relación del transformador de potencial. Voy a compartirles compartir, ok, dice compartir presentador, sí. Voy a compartir el software. El software es el Power Vision Plus, me parece que ya se está viendo. Si no, tarda un poquito, hay una diferencia de tiempo, pero me parece que ya se está observando. Si alguien me puede indicar, creo que ya estamos viendo el software. Todavía no lo puedo ver, Beto. Todavía no, ok, vamos a ver. Ok, ahí está, ya, listo. Listo, teníamos un pequeñito problema con la presentación, pero ahí la tenemos. Sí, ahora sí. Ok, este es el software. El software, si lo ven, es en ambiente Windows. O sea, ¿qué quiere decir? Que es amigable. Normalmente cuando empezamos esto de la computación, pues había mucho software y ese software llegó a ser ambiente Windows. Y pues si uno no tenía la confianza o la idea de estar trabajando en un software, pues fácilmente uno tecleaba, picaba y jugaba un poquito con el software hasta que llegaba un momento en el que podíamos trabajar con el software sin necesidad de algún instructivo. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, en MyBox pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces empezamos a ocupar el equipo sin tanta habilidad porque la configuración la hacemos desde la app. Yo cuando he vendido equipos MyBox doy el curso a través del teclado. A través del teclado, empezamos a jugar, empezamos a programar con el teclado, después doy el curso con la app. Cuando doy el curso con la app, todo el mundo me dice, no hubiera dado el curso con el teclado, porque con la app es jugar, es trabajar, y como lo mencionó Einstein, como lo vimos con Einstein, la programación es muy sencilla. Si yo sé ocupar un celular, pues estoy de gane, porque ya puedo programar fácilmente mi MyBox.
Entonces, este es el software, esta es la pantalla. Yo normalmente, una vez que descargué los archivos y los guardé en el disco duro, pues me voy a la opción de abrir, selecciono el archivo que quiero visualizar y así voy bajando los archivos. Una vez que abrí un archivo, pues en primera pantalla voy a ver los valores por fase y los valores trifásicos. También mencionábamos que este analizador mide tanto la energía consumida como la energía generada, si es que hubiera generación. También mencionó Einstein el de la tarificación, o sea, el pulso de tarificación en una de sus entradas. Ese pulso yo lo puedo referenciar a tarificación, a que, por ejemplo, si tengo una instalación donde hay consumo, pero en cierto horario hay una generación, pues que ese pulso cambie a la contabilidad de kilowatts hora en generación y el otro pulso pues que sirva para energía consumida. Entonces las variables que tenemos pues son estas. Voy a quitarme un poquito de video para que a ver si se ve un poco más amplio. Y pues esta es la pantalla, ¿no? Vemos todas las variables eléctricas, la distorsión armónica, las corrientes, la distorsión armónica en corriente, la tensión, las potencias, los valores máximos, los valores mínimos, las energías, el coste que les había dicho Einstein, la programación de coste en moneda que tengo, y las emisiones, ¿no? Las emisiones por cada kilowatt hora que se están midiendo y que referenciamos cada país a las emisiones de CO2 al ambiente por cada generación de kilowatt hora que esté inyectando la suministradora y que nosotros estemos utilizando, pues ahí hay un conteo de coste de CO2. Entonces los niveles de armónicos y pues todas las variables las podemos analizar. Yo normalmente hago una multigráfica. ¿Para qué me sirve la multigráfica? La multigráfica pues es muy usual porque me permite ver en un mismo tiempo varias variables y estar viendo lo que sucede, por ejemplo, con el THD en corriente, el THD en tensión, la potencia activa, la potencia inductiva. Entonces, en todo momento yo puedo estar visualizando pues todas las variables. Yo selecciono todas, hago un gráfico y si se dan cuenta, pues me aparece una leyenda, una etiqueta de esas variables, y si yo me sitúo en un punto que quiero visualizar, que quiero analizar, pues sé en todo momento qué sucedió con la corriente, con la potencia activa, cuál fue su demanda de reactivos, por ejemplo, para compensar factor de potencia, qué voltaje tengo en el sistema y qué THD tengo en ese momento. En algunas ocasiones nos han preguntado si nos da la distorsión armónica por demanda, como lo dice la norma, la IEEE 519, que nos indica que a máxima carga, ¿no? En este momento yo puedo ver a máxima carga cuál es el THD, tanto de tensión como de corriente. ¿Por qué me va a servir esto? Porque a máxima carga tengo las condiciones extremas. Las condiciones extremas quiere decir que la máxima carga que yo tenga en la instalación. Ahí puedo determinar pues la capacidad de mi banco de capacitores, la capacidad de mi filtro activo, la capacidad de un filtrado correcto a máxima carga. ¿Por qué? Porque yo tendría los valores extremos. Si yo me voy situando hacia valores más pequeños, pues el THD empieza a cambiar, pero yo me iría a los valores más altos para ver las condiciones severas, tanto en THD de corriente como en factor de potencia. Incluso podría graficar el factor de potencia. Entonces, este software es muy básico, grafico de forma rápida. Esto yo lo puedo copiar y mandarlo a Word, a Excel, y también tendría todos los valores. Puedo regresarme al gráfico y puedo visualizar este gráfico. Lo puedo hacer por periodos, de forma automática o de acuerdo a mi medición. En este caso, el archivo dice que es de 1 minuto, entonces puedo seleccionar la configuración de 1 minuto y van a ver que el gráfico pues cambia un poquito, ¿no? Entonces, es muy fácil de analizar porque les muestra de forma gráfica distintos parámetros eléctricos. No tengo que desplazarme de una gráfica a otra para ver, ok, ya sé que son tantos kVR, pero ahora tengo que ver el THD,
ahora tengo que ver cómo se comportó el factor de potencia, ahora la potencia, ahora la corriente. Entonces, en una sola gráfica yo tengo un panorama completo de mi instalación eléctrica y de la grabación que acabo de obtener. Por ejemplo, esta grabación pues inició en un tiempo en el que no había carga. Entonces es muy importante, yo les decía, ser muy críticos a la hora de analizar. O sea, a mí no me va a servir todo este periodo en la que no hubo nada de grabación. Entonces yo correctamente pues a lo mejor hubiera iniciado al siguiente día o en un periodo donde hubiera carga. Normalmente llegamos a la instalación, lo primero que tenemos que identificar, el primer objetivo es ¿qué voy a medir? ¿Qué voy a analizar? Si va a ser una compensación de factor de potencia, si va a ser un estudio de calidad de la energía, si va a ser un estudio de consumos eléctricos, consumos energéticos, a través de sus entradas de transistor y de sus salidas. Yo puedo identificar, primer objetivo, qué voy a grabar. Después tengo que ver cómo lo voy a grabar y dónde voy a grabar. Por ejemplo, si es compensación de factor de potencia, pues a lo mejor lo importante es medir en el secundario del transformador, o a lo mejor si voy a compensar una carga nada más, pues mediré esa carga nada más. Si voy a compensar el transformador, lo primero es identificar la potencia del transformador, el voltaje del transformador. ¿Por qué la potencia? Porque si me dice que es de 1000 kVA, pues yo con 1000 kVA en 480 sé más o menos qué corriente voy a tener, por arriba de 1000 amperes o cercanos a los 1000 amperes. Pero si yo me doy cuenta durante el inicio de la grabación que tengo 100 amperes o 200 amperes, pues se me va a hacer raro decirle al cliente, oiga, es su máxima carga, estoy a un 10%, esta medición no me va a servir, usted me está diciendo que es máxima carga y pues en realidad no, nada más tengo 100 amperes. Y en muchas ocasiones llegamos, conectamos y no nos percatamos de eso, dejamos midiendo una semana y pues como en este caso no dejamos midiendo y pues tenemos cero de corriente durante mucho tiempo y después la energización del equipo. Aquí puede ser dos cosas, o que dejamos de esta forma o que nos dijeron la grabación empieza a las 10 de la noche y pues yo no tengo tiempo para conectarlo a las 10 de la noche, entonces dejo midiendo desde aquí y pues inicio con la grabación. Si nos damos cuenta, pues este periodo es más o menos constante en un cierto tiempo, luego se llega a repetir y parece que después se llega a repetir. O sea, es un proceso que está entrando y saliendo de forma repetitiva. Yo les recomiendo pues realizar uno, dos o tres procesos iguales para descartar que haya un proceso diferente. Pero si con 2 o 3 procesos iguales se cumple la pauta de que es muy igual, pues con eso yo ya tengo la idea de cómo trabaja ese sistema. También es importante determinar cuándo voy a medir. O sea, yo podría medir en el caso de un hotel donde normalmente pues, la ocupación es en época de vacaciones, donde a veces puede ser entre semana, pero no muchas veces, donde hay salas de convenciones y esas salas de convenciones pues normalmente las trabajan sábados y domingos, o a lo mejor viernes, jueves, entonces yo necesitaría el máximo consumo. Otra aplicación pues son las oficinas trabajan en un cierto horario, pero normalmente hoy en día pues las oficinas tienen diferente comportamiento. En la mañana, en el día es un comportamiento porque hay elevadores, porque hay bombas de agua, porque hay iluminación. En la tarde, en la noche, cuando ya no hay tanto trabajo, ya no hay personal, pues normalmente se compone de pura iluminación. Hay gente que deja la iluminación encendida, muy poca gente hoy en día ya deja el aire acondicionado, pero sí deja la iluminación, entonces el comportamiento es distinto. En la noche se puede volver capacitivo y en el día se puede ver inductivo o un poco capacitivo. Entonces es importante determinar cuándo, en qué momento voy a medir. En un centro comercial sucede lo mismo. En un centro comercial normalmente la ocupación es de sábados y domingos, porque hay cines, porque hay tiendas y la gente, las familias, pues van a recorrer el centro comercial. Entre semana no hay tanta afluencia, entonces no hay tanto consumo de aire acondicionado como lo hay en sábados y domingos. Entonces el consumo es diferente, es importante revisar cuándo. Entonces por eso hay tanto la estacionalidad de ver cuándo es importante medir, como ver el tipo de cargas, hacer un levantamiento pequeño de tipo de cargas, ver si ese tipo de cargas, si esa carga máxima está presente,
preguntarla a los operarios, porque normalmente el operario dice, sí, tenemos carga máxima ahorita, pero cuando uno ve, como les decía, si es de 1000 amperes más o menos el transformador, y estoy midiendo 100 amperes, muchas veces el operario dice, sí es la carga máxima, pero cuando uno le dice, pero ¿por qué tengo 100 amperes? Dice, es que la máquina tal está apagada y la otra máquina está apagada por mantenimiento y la otra porque tenemos baja producción, pero ahorita es la máxima carga con baja producción. Entonces, ahí no es conveniente pues medir, sino esperarnos a que tengan su máxima carga. Preguntar bien a bien si están operando todo. La otra particularidad que les mencionaba es hacer un levantamiento. ¿De qué nos sirve ese levantamiento? Pues el levantamiento nos va a mostrar dónde estamos situados, si es una papelera, si es una industria de plásticos, si es una industria automotriz. Entonces, muchas veces he visto en plantas químicas donde yo pensaría que están modernizadas y que tienen mucho control numérico, mucho robot o mucha máquina de variador de velocidad, me he dado cuenta que no tienen variador de velocidad, que su calidad de tensión es muy limpia porque no tienen distorsión armónica. Entonces es muy importante hacer los levantamientos, situarnos en los procesos y adentrarnos un poquito en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a medir, pues necesito la máxima carga y necesito ver qué procesos están entrando. Mucha gente operaria sí conoce esos procesos porque están al día con sus procesos. Y si están al día, están siempre visualizando cómo es el comportamiento de potencia y de corriente. Entonces ellos dirían, no, sí, déjame ver, porque parece que paró tal máquina, ¿no? Entonces, ¿y cuánto representa esa máquina? ¿Y qué tipo de máquina es? Si es una máquina muy grande que representa un 30% de la instalación, pues va a ser importante medirla, ¿no? Entonces, yo puedo parar esa medición y le digo, ok, avísame cuando entre esa máquina, porque a lo mejor es una máquina distorsionante, entonces es importante tener la condición severa de medición. Entonces, yo les mencionaba que aquí podemos visualizar todos los archivos que generamos, que compartimos cuando Einstein le dio compartir en la aplicación y en la web. Se comparten en la nube o a través de la micro USB, como lo dijo Einstein, podemos bajar los datos a la computadora. Una vez que los tengo abajo, pues visualizo los parámetros eléctricos. También algo importante, pues aquí puedo estar jugando con todo esto. Por ejemplo, hay propiedades donde, por ejemplo, yo puedo quitar la corriente, la puedo desaparecer y cambiar mi gráfico. Entonces, yo ya tendría un gráfico solamente de las demás variables y quité la corriente. Entonces, puedo estar cambiando esta gráfica constantemente. ¿Y qué más puedo tener? Algo muy importante, pues puedo imprimir, puedo inclusive agregar equipos y puedo generar informes. Esta generación de informes, pues yo las puedo cambiar, algo así como en el Power Studio, yo puedo poner el logo de mi empresa, puedo generar un archivito con el logo de mi empresa, con un título, con una fecha, con un determinado gráfico, inclusive con una conclusión. Estas yo las voy agregando con iconitos, que voy agregando gráficos, y para hacerlo más rápido, pues cargué ahorita una de las plantillas que tenemos. Puedo crear uno nuevo, una plantilla vacía, puedo guardarla, esa plantilla, y puedo cargar una plantilla. Tenemos 3 plantillas de ejemplo, porque esas plantillas las puedo estar cambiando, ¿no? Aquí, si yo me sitúo aquí, pues la puedo personalizar. Le pongo fecha actual o le puedo cambiar el formato de la fecha. Si me sitúo en la gráfica, pues van a ver que en esta gráfica pues están las potencias, el factor de potencia, fase 1, fase 2, fase 3, y yo las puedo seleccionar del archivo al que voy a medir. Entonces, la configuración de esta plantilla es muy sencilla. Las puedo estar adecuando. ¿Y para qué me va a servir esa plantilla? Pues esa plantilla me sirve para generar mi informe de forma rápida. Yo selecciono qué archivo es el que voy a hacer. Puedo poner la fecha inicial de forma manual o automática de toda la medición. Le doy a aceptar, empieza a generar, y si se da en menos de un minuto realicé mi generación de informe, donde me muestra la gráfica de
potencia, el THD de voltaje, el THD de corriente. Entonces yo puedo generar mi informe de forma muy sencilla y muy rápida a través de este software. Puedo también poner las normas de calidad para referenciar a las ciertas normas que tiene este analizador. Mencionábamos tanto Einstein que esta es clase A, la 61430, pero también la de tensión, la calidad de tensión la toma con la EN 50-160, ¿no? Y otras normas que vienen aquí. Entonces yo puedo sujetar mi informe o mis gráficas a esas normas para ver si estoy dentro de norma o estoy fuera de norma. Si se dan cuenta, pues la plantilla es muy sencilla. Una vez que yo prepare mi plantilla, a lo mejor me lleva un costo de tiempo inicial preparar mi plantilla, hacer mi plantilla con mi identificación de imagen. Aquí, por ejemplo, yo puedo buscar una imagen del logo de mi empresa, cambiarla y la generación de mi plantilla pues va a ser correcta, ¿no? O sea, ya con mi logo de imagen, con mis conclusiones, las conclusiones las pongo al final, pero mis gráficos los voy a poner en todo momento. De forma muy fácil, en un periodo corto de tiempo, una vez que ya tenga mi plantilla guardada, una vez que le dé guardar como, pues esa plantilla me va a servir en todo momento, ¿no? Aquí están los iconos que les mencionaba, el de insertar texto, el de insertar imágenes, el de pegar, eliminar, el de la fecha, alguna rejilla, alguna imagen, alguna variable, eventos. Entonces yo creo mi plantilla, creo mi informe de forma muy sencilla y al final de cuentas me va a servir como plantilla para futuros informes. Entonces es muy importante este auditor y como lo vieron, ahora mi display pues es mi tablet, es mi celular y es la nube. O sea, es de forma gratuita tener una app y tener un espacio en la nube.